El 25 de diciembre de 2021, la humanidad lanzó al espacio el instrumento científico más poderoso jamás construido, el telescopio espacial James Webb, con un espejo de 6,5 metros de diámetro, bañado en oro y capaz de observar el universo en infrarrojo. Prometía mostrarnos el cosmos como nunca antes lo habíamos visto. Desde que comenzó sus operaciones científicas en julio de 2022, el James Webb no solo ha cumplido esa promesa, ha superado todas nuestras expectativas. Sus descubrimientos están obligando a los científicos a reescribir los libros de texto de astrofísica. Hoy vamos a explorar los 7 hallazgos más impactantes que están cambiando nuestra comprensión del universo. Descubrimientos que desafían teorías establecidas durante décadas y que nos hacen preguntas fundamentales sobre nuestro origen y nuestro lugar en el cosmos. Yo me llamo Daviel y hoy voy a ser tu guía en este vídeo Enredarium Nexus y ahora mismo te invito a este viaje hacia los confines del espacio y el tiempo. Pero antes, si te apasiona la exploración espacial, suscríbete al canal y activa la campanita, para no perderte ningún secreto del universo. Comenzamos. Nuestro primer descubrimiento revolucionario nos lleva al principio mismo del tiempo. Según la teoría del Big Bang, el universo tiene aproximadamente, esto es una cifra que hemos obtenido y buscado, 13.800 millones de años. Los científicos estimaban que las primeras galaxias tardarían entre 200 y 400 millones de años en formarse. Todo eso después del Big Bang. Eran pequeñas, caóticas, irregulares como bebés cósmicos, aprendiendo a existir. Pero en julio de 2022, el James Webb observó algo extraordinario. Galaxias masivas, maduras y estructuradas existiendo apenas de 300 a 500 millones de años después del Big Bang. Estamos hablando de galaxias con masas equivalentes a miles de millones de soles, con estructuras de disco perfectamente formadas. En febrero de 2023 tenemos esta cifra estos datos del 2023. El Webb identificó la galaxia Hades, la galaxia Hades GSZ13-0, nos dice que existió apenas 320 millones de años después del Big Bang. Y no está sola. Se han encontrado docenas de estas galaxias imposibles. ¿Por qué son imposibles? Porque según nuestros modelos de formación galáctica, según nuestras investigaciones, no deberían existir. Es como si encontraras un rascacielos completamente construido en una ciudad que se fundó hace apenas un año. No hay tiempo suficiente. Recordaros que podéis mirar también las referencias y fuentes que dejamos en la descripción al respecto de todas estas cosas que hablamos, o de estas cosas que hablo. Luego continúo diciendo este descubrimiento están obligando a los astrofísicos a reconsiderar cosas como la velocidad de formación estelar en el universo temprano, el papel de la materia oscura en la formación de galaxias o potencialmente aquellos fundamentales del modelo cosmológico estándar. Todos son fundamentos, son aspectos fundamentales. El doctor Dan Coe, de la Agencia Espacial Europea, declaró diciendo: esto es demasiado grande para la cosmología estándar. ¿Necesitamos nueva física o tenemos que repensar todo lo que creíamos sobre la formación del universo?
Vamos con nuestro segundo descubrimiento, que está íntimamente relacionado con el primero. Estos son los agujeros negros supermasivos en el amanecer cósmico. En los centros de la mayoría de las galaxias grandes, existe un agujero negro supermasivo, el de nuestra Vía Láctea, llamado Sagitario A. Tiene una masa de 4 millones de soles. Se cree que estos monstruos cósmicos crecen gradualmente, alimentándose de materia durante miles de millones de años. Pero el James Webb ha detectado agujeros negros supermasivos con masas de cientos de millones, incluso miles de millones de masas solares, existiendo apenas de 400 a 700 millones de años después del Big Bang. En noviembre de 2023, en esa fecha, se confirmó el descubrimiento de un cuásar impulsado por un agujero negro de 1.600 millones de masas solares, existiendo cuando el universo tenía solo 700 millones de años. Este objeto, designado como UHZU, es demasiado masivo para el tiempo disponible. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se tiene? El de que un agujero negro crece alimentándose de materia, pero hay un límite físico a la velocidad a la que puede hacerlo, conocido como el límite de Eddington, incluso alimentándose a la máxima velocidad posible durante todo el tiempo disponible. Estos agujeros negros no deberían ser tan masivos, eso es lo que dicen. Y las teorías propuestas incluyen, como primera teoría, las semillas supermasivas, agujeros negros que nacieron directamente masivos del colapso de nubes de gas gigantescas. La segunda nos cuenta sobre el crecimiento super Eddington, que sería la alimentación más rápida de lo que considerábamos posible. Tercera nos habla sobre fusiones extremadamente frecuentes de agujeros negros menores. Este descubrimiento, que estamos tratando, está reescribiendo nuestra comprensión de cómo se formaron las primeras estructuras cósmicas y la relación simbiótica entre galaxias y sus agujeros negros centrales. Alejémonos del universo distante y acerquémonos un poco más a casa para nuestro tercer descubrimiento: química compleja en atmósferas de exoplanetas. Vamos con ello. El James Webb, no solo mira hacia atrás en el tiempo, también examina mundos alrededor de otras estrellas con una precisión sin precedentes, y lo que está encontrando es fascinante. En agosto de 2022, el Webb detectó dióxido de carbono en la atmósfera WASP-39b, un planeta gigante, gaseoso y a 700 años luz. Este fue el primer descubrimiento inequívoco de CO2 en un exoplaneta. Pero la cosa no se detuvo ahí. En noviembre de 2023 se anunció el descubrimiento de dióxido de azufre en la atmósfera de este WASP-39b, producido por reacciones fotoquímicas impulsadas por la luz de su estrella madre. Es la primera vez que detectamos fotoquímica en un exoplaneta. En septiembre de 2023, tenemos otra fecha por aquí, el Webb estudió otro exoplaneta que lo llaman K2-18b, en la zona habitable de su estrella, 8,6 veces más masivo que la Tierra. Estos datos sugirieron la presencia de dimetilsulfuro, una molécula que en la Tierra solo es producida por la vida, específicamente por el fitoplancton marino. Otra cosa importante a reseñar y deciros que esto no es confirmación de vida. El dimetilsulfuro también
podría tener orígenes no biológicos, pero es una señal intrigante que requiere más observaciones. Eso es lo que hay que comentar. Además, el Webb ha detectado, según esta información, vapor de agua en múltiples exoplanetas, metano y dióxido de carbono, nubes de silicatos en gigantes gaseosos, evidencia de océanos planetarios en mundos tipo mini Neptuno. Esto es lo que el Webb ha detectado además. Y bueno, estamos presenciando el nacimiento de la meteorología exoplanetaria. Por primera vez, no solo sabemos que existen mundos alrededor de otras estrellas, estamos comenzando a entender su química, su clima y esas condiciones que pueden tener condiciones atmosféricas. El próximo paso sería el que podemos dar, analizar atmósferas de planetas rocosos similares a la Tierra en zonas habitables, buscando biofirmas o señales químicas que podrían indicar vida. Nuestro cuarto descubrimiento nos lleva a las guarderías estelares del universo. La formación de estrellas es uno de los procesos fundamentales del cosmos. Sabemos que las estrellas nacen en nubes de gas y polvo llamadas nebulosas, pero los detalles precisos, amigos, especialmente en las primeras etapas, habían permanecido ocultos por el mismo polvo que rodea a las estrellas bebé. El telescopio James Webb, del que hablamos, con su visión infrarroja, puede penetrar estas cortinas de polvo y observar lo que ningún telescopio había visto antes. En septiembre de 2022, el Webb reveló imágenes espectaculares de los pilares de la creación en la nebulosa del Águila. Pero no solo eran más bonitas que las imágenes del Hubble, el otro telescopio anterior, un poco más atrasado en características, mostraban protoestrellas activas, bolsas de gas en proceso de colapso, chorros de materia eyectada, en fin, un censo completo de formación estelar en acción. Más sorprendente aún fue el descubrimiento de la nebulosa de Orión en marzo de 2023, amigos. El Webb identificó moléculas orgánicas complejas, incluidos hidrocarburos aromáticos policíclicos, los PAHS, y precursores de aminoácidos en los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Estos son los bloques químicos de la vida, formándose naturalmente en el espacio antes incluso de que los planetas terminen de formarse. Pero quizás, amigos, el hallazgo más importante o más impactante hasta ahora que podamos informaros fue en julio de 2023, cuando el Webb observó formación estelar activa en condiciones que creíamos prohibían la creación de nuevas estrellas. En el cúmulo de galaxias, conocido como Abell 2744 o 2744, se detectaron estrellas formándose en regiones barridas por vientos galácticos extremos y radiación intensa. Esto desafía nuestros modelos de formación estelar y sugiere que las estrellas pueden nacer en condiciones mucho más extremas de lo que pensamos, expandiendo las regiones del universo donde esperaríamos encontrar sistemas planetarios y potencialmente, de nuevo, vida. Bueno, pues vamos con nuestro quinto descubrimiento, que nos adentra en uno de los mayores misterios de la física, que es la materia oscura. Sabemos que aproximadamente el 27% del universo está compuesto de materia oscura, una sustancia invisible que no emite luz, pero que ejerce gravedad. La detectamos solo por sus efectos gravitacionales en galaxias y cúmulos galácticos. El James Webb está utilizando una técnica llamada lente gravitacional,
para mapear la distribución de materia oscura en el universo con una precisión sin precedentes. La gravedad de objetos masivos curva el espacio-tiempo, desviando la luz de objetos más distantes. Analizando estas distorsiones podemos crear mapas de materia oscura. En diciembre de 2022, el Webb produjo mapas de materia oscura alrededor del cúmulo galáctico SMATS 0723, revelando filamentos y estructuras que conectan galaxias en una red cósmica. Pero en mayo de 2023 llegó un descubrimiento controvertido. Análisis de curvas de rotación de galaxias tempranas sugirieron que la materia oscura podría comportarse de manera diferente en el universo primitivo que en el cosmos actual. Algunas galaxias antiguas mostraban distribuciones de materia oscura que no coinciden con el modelo estándar de materia oscura fría, el CDM. En particular, parecían tener menos materia oscura en sus centros de lo esperado, o la materia oscura estaba distribuida de manera más uniforme. Esto, queridos amigos, ha reabierto debates sobre si la materia oscura es verdaderamente una partícula o si necesitamos modificar nuestras leyes de gravedad, las MOND. También se ha reabierto el debate de si existen diversos tipos de materia oscura o si la materia oscura interactúa consigo misma de maneras que no habíamos considerado. En enero de 2024, estudios del Webb sugirieron que algunas galaxias ultradifusas prácticamente no contienen materia oscura, desafiando la noción de que toda galaxia necesita un halo de materia oscura para formarse. Este es un campo activo de investigación y debate. El Webb no ha resuelto el misterio de la materia oscura, está en ello, pero está proporcionando datos que cuestionan nuestras suposiciones y nos acercan a la verdad. El sexto descubrimiento es quizás el más desconcertante. Es lo que son los objetos astronómicos que simplemente no encajan en nuestras categorías establecidas. Deciros que en octubre de 2023 el James Webb identificó un objeto catalogado como JWST-UDZ12, os lo dejo en la imagen, que parece ser demasiado brillante para ser una galaxia, pero demasiado extendido para ser un cuásar. Existe 350 millones de años después del Big Bang y emite luz de una manera que no coincide con ningún modelo conocido. Más extraño aún es esto. En noviembre de 2023 se reportaron Little Red Dots, o pequeños puntos rojos, una población de objetos extremadamente compactos y rojos en el universo temprano. Son aproximadamente 100 veces más densos que las galaxias normales y emiten cantidades enormes de radiación. ¿Son núcleos galácticos activos supermasivos? ¿Protogalaxias en un estado evolutivo que nunca habíamos visto? ¿Algo completamente nuevo? Ahí van esas preguntas. También se han detectado cosas como estrellas aparentemente más antiguas que el universo mismo, aunque esto probablemente refleja errores en la medición de edad o distancia. También estructuras a gran escala en el universo temprano, que no deberían haber tenido tiempo de formarse. Objetos con metalicidades o elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, sorprendentemente altas en épocas muy tempranas. Cada uno de estos descubrimientos es como una pieza de rompecabezas que no encaja en la imagen que habíamos estado armando del cosmos. En concreto, el astrofísico, el doctor Adam Rees, os dejo aquí ese dato, premio Nobel de Física, comentó que el Webb
está encontrando tantas cosas que no esperábamos, que está claro que nuestra comprensión de la evolución del universo está incompleta. Esto es emocionante porque significa que estamos aprendiendo. Esto es lo que dice el doctor Adam Riess, premio Nobel de Física. El séptimo y último descubrimiento que os ofrezco en este documental pues es revolucionario y trata sobre el destino mismo del universo, que es su expansión. Desde la década de 1920 sabemos que el universo se está expandiendo. En los 90 descubrimos que esa expansión se está acelerando. El ritmo de esa aceleración se mide con un número llamado constante de Hubble. Pero había un problema. Dependiendo de cómo medíamos la constante de Hubble, obteníamos valores diferentes. Mediciones del universo temprano, usando el fondo cósmico de microondas, daban un valor aproximadamente de 67 kilómetros segundo MPC. Mediciones del universo local, usando supernovas y cefeidas. Esas mediciones daban aproximadamente 73 kilómetros segundo /MPC. Esta discrepancia, conocida como la tensión de Hubble, podría indicar nueva física o errores en nuestras mediciones. En marzo de 2023 puedo apuntar que el James Webb confirmó las mediciones del Hubble de cefeidas en galaxias distantes con una precisión mejorada. Los resultados tuvieron que ver con que la tensión es real y que no es un error instrumental. El universo realmente está expandiéndose a diferentes velocidades según cómo lo midas. Y hay algo que no entendemos sobre la expansión cósmica. Son las siguientes cosas, las implicaciones son profundas. Podría haber energía oscura temprana que afectó la expansión del universo primitivo. Segunda implicación podría ser que las propiedades de la energía oscura podrían estar cambiando con el tiempo. También podríamos necesitar revisar aspectos fundamentales de la relatividad general. Además, podría haber física más allá del modelo estándar de cosmología. En diciembre de 2023, nuevos datos del Webb sugirieron variaciones de la constante de Hubble en diferentes direcciones del cielo, implicando que el universo podría no estar expandiéndose de manera uniforme en todas las direcciones. Si esto se confirma, significaría que el universo es más complejo de lo que pensábamos y que nuestra posición en el cosmos no es tan ordinaria como asumíamos. Amigos, amigas, hemos recorrido 7 descubrimientos extraordinarios del telescopio espacial James Webb. Galaxias masivas en el universo temprano que no deberían existir, agujeros negros supermasivos primordiales imposiblemente grandes, química compleja y posibles biofirmas en exoplanetas, formación estelar en condiciones extremas, nuevas pistas sobre la materia oscura, objetos astronómicos que desafían clasificación y el último punto sería la tensión del Hubble y la expansión acelerada del universo. Esos han sido los descubrimientos que hemos tratado en el vídeo. Cada uno de estos hallazgos está reescribiendo nuestra comprensión del cosmos. Y lo más emocionante es que el James Webb apenas está comenzando. Está diseñado para operar durante al menos 10 años, potencialmente 20 con buena fortuna. ¿Qué más descubriremos? Finalmente, ¿detectaremos señales inequívocas de vida en otro mundo? ¿Resolveremos el misterio de la materia oscura? ¿Encontraremos evidencia de universos paralelos o dimensiones extra? Lo que está claro, amigos, es que vivimos en una época dorada de la astronomía.
Nunca antes en la historia humana habíamos tenido la capacidad de observar el universo con tanta claridad y profundidad. Y como dijo Carl Sagan, dijo que en algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto. Es fascinante, la verdad. Y el James Webb está ahí fuera, buscándolo. Si este vídeo te ha fascinado tanto como a otros, puede ser, puedes darle like, si quieres, y suscribirte a este canal de Redarium Nexus. Y pues también compartirlo con alguien que ame el cosmos, o que le gusten estos temas de astrofísica, IA, también el tema de la computación cuántica, la física cuántica, todo en torno a la ciencia, a tecnología del futuro. En la descripción podrás encontrar enlaces a todas las fuentes científicas, como te comenté en anteriores capítulos de este vídeo, así como a vídeos y shorts cortos relacionados. Te formulo la pregunta: ¿cuál de estos descubrimientos te parece más revolucionario? Puedes dejármelo en los comentarios y podemos hablar, comentar con otros compañeros sobre el tema. Seguimos explorando los secretos del universo. Nos vemos en el próximo vídeo. Os invito a verlo. Exploradores del cosmos, mentes curiosas. Hasta pronto.